Octavio Salazar Benítez es un jurista español, especialista en Derecho Constitucional. Nos dice: estamos siendo incapaces de ofrecer, sobre todo a los varones, un programa esperanzador que no sea percibido como un catecismo con sus dogmas y sus castigos, sino como un viaje para el que merece la pena sacarse el pasaporte. Para ello es fundamental que les demos la palabra, que escuchemos sus miedos, que nos cuenten su rabia, que nos sientan corresponsables y no maestros con la autoridad del púlpito. Y desde esa conversación que les hagamos ver con templanza y con alegría lo jodido que es responder a las expectativas de la masculinidad. Esta ha sido mi inspiración para crear psicoterapia para hombres con colegas y amigos que se encuentran hoy presentes, con el propósito de hacer más accesibles los servicios relacionados con la salud mental en español en cualquier parte del mundo, particularmente pues para la población latinoamericana, aunque no exclusivamente. Yo soy Emilio Anguiano, soy psicoterapeuta de grupo, de pareja y otras constelaciones, inmigrante, amigo, novio, hijo, vecino, entre otras identidades, hasta médico. Y les quiero dar la bienvenida a esta mesa sobre el libro Arquetipos para una nueva masculinidad de Robert Moore y Douglas Gillette. Fue una experiencia muy grata las dos sesiones previas del club de lectura. Y pues bueno, de allí cerramos con broche de oro con esta mesa redonda. Y me siento bien privilegiado de contar con la presencia de dos hombres que me han acompañado como amigos, como maestros, como mentores, como hermanos mayores, tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal. Y los voy a compartir con ustedes solamente por una hora. Y voy a presentar primero al doctor Luis Solís. El doctor Luis Solís es médico, psiquiatra y maestro en salud pública. Tiene alrededor de 40 años de experiencia en el tratamiento de trastornos mentales y del comportamiento, y ya ha colaborado con organismos nacionales e internacionales en el diseño y gestión de evaluación de políticas y programas en salud mental. Autor de 2 libros, 12 capítulos en otros libros, 34 artículos científicos. Solo para dar una probadita, muchas gracias, querido Luis, por sumarte a este evento tan importante para nosotros. ¿Quieres mencionar algo más? Bueno, quiero mencionar que agradezco a todos, particularmente a ti, la invitación para participar en este evento. Muchas gracias. Al contrario. El maestro en ciencias, Mauro Vargas Urías, es sociólogo y maestro en ciencias sociales y además es psicoterapeuta gestal. Ha recibido importantes reconocimientos y ha participado en los campos de la investigación, la docencia y el activismo en México y en el extranjero. Es un excelente conferencista y ya ha escrito varios libros y artículos sobre el tema de nuevas masculinidades. Y por si fuera poco, fue el útero, el cerebro y el corazón de Gendes, que dirigió por 21 años. Y actualmente dirige Umbrales, un espacio de consultoría que impulsa procesos de liderazgo humanista y psicoterapia para hombres en etapas de madurez y adultez mayor. ¿Qué se me olvida, Mauro? Pues nada, que te quiero mucho y que agradezco mucho la invitación que me has realizado para participar en esta ocasión, agradeciendo también a la audiencia que pues, nos va a acompañar. Y pues más que considerarme un mentor tuyo, yo me considero un espejo cálido, pues siempre aprendiendo también de ti, querido. Entonces, soy espejo y me reflejo. Gracias. Mi cuerpo está lleno de endorfinas ahorita y voto porque tengamos viernes como estos más seguido, donde vencemos la barrera de la distancia, donde nos reunimos para platicar alrededor de un libro y donde podemos crear espacios seguros donde amigos, familia, pacientes, audiencia en general puede acceder a un espacio donde pretendemos compartir un poquito sobre este libro.
Brevísimo, nada más recordar que el libro de Arquetipos para una nueva masculinidad es un libro que se escribe en los 90s por parte del psicoanalista junguiano y teólogo Robert Moore. Y Douglas Gillette, que él era más bien mitólogo y consejero espiritual. Y básicamente este libro lo que plantea es que el hombre maduro tiene acceso a 4 arquetipos y puede invocar la energía apropiada cuando sea necesario. Entonces, en términos sintéticos dice, hay que ser centrado y generativo como el rey, hay que ser enfocado y efectivo como el guerrero, conocedor y reflexivo como el mago, y finalmente apasionado y conectado como el amante. Entonces, quisiera iniciar preguntándole a Luis, ¿qué es lo que lo motivó a participar en esta mesa o sobre el tema? Bueno, lo que me motivó, pues obviamente su invitación. Evidentemente, pues esa energía y ese impulso que tú promueves a través de estos espacios, creo que fue lo que me motivó realmente. Además de haber leído el libro, hace tiempo lo conozco, me gustó y de alguna manera pues tiene una aplicación en mi práctica clínica muy importante y además en el conocimiento pues de mi masculinidad, de las masculinidades como un punto de partida que permite entender en una perspectiva pues muy específica, evidentemente junguiana, pues el devenir histórico, ¿no? Que me parece muy interesante pues del hombre latinoamericano, en particular del hombre mexicano, pues me interesa mucho el siglo anterior y lo que vamos de y veo que esos comportamientos, esa manifestación consciente e inconsciente, pues, se va dando a lo largo del tiempo y a veces es difícil entenderla. Los cambios que han surgido en México particularmente, pero en todos los países hispanoparlantes, me parece que son difíciles de comprenderlos a partir de esta reacción que el hombre tiene ante las acciones que vienen a alimentar mutuamente pues, esas contradicciones, esas controversias internas que se generan y que me parece que tienen un coste a nivel de tensión psicosocial muy importante para el varón, para el hombre. Entonces, bueno, pues me interesa. Muchas gracias. A mí me inspiró a hacer este evento el hecho de haber recibido de tu parte el libro como regalo y me inspiró a hacer lo mismo con Mauro. Entonces, de inmediato pensé en ti, Mauro, y quiero saber a ti qué te hizo decir, qué te hizo darme el sí. Bueno, creo que siempre las provocaciones son momentos para avanzar, para de alguna forma tomar aire y decir, órale, le entro a un desafío a partir de una lectura que hice ya hace muchísimo tiempo, lo había revisado por ahí, yo creo que a finales de los 90 me tocó leerlo. Y tenía como en ese momento, pues bueno, fue un gran parteaguas en términos teóricos y de análisis respecto a lo que implican las masculinidades y cómo abordar el trabajo terapéutico. Y eventualmente lo incorporé con algunas de las herramientas que trae para incidir en talleres o en mi desempeño dentro de mi consultorio. Creo que tiene herramientas útiles, si bien rebasadas, que además necesitan de complementos, pero sigue siendo, creo que en sus principales postulados, algo bastante vigente, algo bastante útil, y desde ahí es que creo que ya ahorita que hablemos sobre los cómo, creo que tiene elementos que pueden ser valiosos tanto para la persona que está frente a algún consultante, paciente, como para nosotros mismos, en términos de incorporarlo a nuestro propio eje de vivencias y activar ciertos cambios o reflexiones, ¿no? Entonces, para mí me llevó me remontó, de hecho, a aquellas épocas en las que yo empezaba en estos temas y justo veía cómo después de las oleadas de los feminismos había ya una exigencia y a la vez un interés y los hombres estábamos apenas como despertando hacia posibilidades de cambio. Y entonces había que teorizar, había que formular elementos para poder argumentar y creo que fue uno de los primeros textos que contribuyeron a eso. Si bien no
su eje principal no está enfocado en perspectiva de género, o sea, no lo trae como en términos teóricos, como un basamento que ayuda al argumento. Sí está implícita la cuestión desde el trabajo de género con hombres, porque varios de los elementos, de las estructuras que justamente nos definen, están colocadas ahí. Y en términos de estos aprendizajes socioculturales, epocales, que de alguna forma pues van construyendo mi identidad, mi manera de estar en el mundo y cómo vincularme relacionalmente. Entonces, para mí, pues es una gran provocación otra vez, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Creo que también este libro es provocador. Es provocador para hombres y mujeres. Dos cosas me llamaron la atención cuando hicimos la publicidad desde Psicoterapia para Hombres. Varias mujeres preguntaban que si estaba bien si asistían. Preguntaban si este era como un espacio exclusivo para hombres o dedicado para hombres. Y me pareció muy interesante. Y la otra es que definitivamente en las primeras páginas del libro, el hecho de que se evoque los rituales de iniciación es algo que de primera instancia te engancha. En el club de lectura estuvimos platicando y ahondando al respecto, ¿no? Se habló desde el servicio militar, se habló desde algunas organizaciones como los Boy Scouts o como los rituales de novatadas en algunas escuelas, hasta el baby shower, hasta las fiestas de revelación de género, tan en boga últimamente. Entonces, empecemos por esa parte, Luis, si te parece. El libro habla de una crisis de masculinidad. Entonces, ¿podríamos decir que esto también le llega al hombre latinoamericano? Sí, claro, por supuesto. A mí me parece que, por lo menos yo trato de entender este tema en una perspectiva histórica, una perspectiva que implica pues plazos y términos de cambio que no se gestan de inmediato y cuya respuesta no ocurren inmediatamente, no. Son procesos muy complejos que tienen antecedentes, que tienen precedentes y que para el caso de las culturas hispanas y latinoamericanas, obviamente han evolucionado de manera muy importante durante el último siglo, considerando un punto de partida de 1920, por ejemplo, a la fecha, que a mí me interesa mucho ese periodo, pues vemos cómo en 1920 el hombre en México y en América Latina definía muchas de las características a partir de los arreglos postrevolucionarios, de los grandes movimientos sociales, y en donde obviamente el desorden, el caos que se genera en estos periodos, pues derivan en las figuras pues reconstructivas de un caudillo, de un patriarca, que pone orden, que mete el orden, a veces a costa, pues evidentemente pues, de acotar, ¿no? Muchas de las libertades y que en un momento dado se expresan posteriormente en la conformación pues, de partidos políticos francamente dictatoriales, francamente hegemónicos a lo largo de ese periodo. Por ejemplo, en el caso de México, pues vemos este caudillismo y patriarcado que se ve muy reflejado en un libro muy interesante de Martín Luis Guzmán, que es La sombra del caudillo, y en donde nosotros vemos toda esta serie de lealtades, deslealtades, composiciones y desarreglos que tienen lugar a partir de ese proceso que logra, nos permite entender esta continuidad cultural que al momento nosotros tenemos. Y bueno, luego el otro periodo que bueno, sería interesante también puntuar es el de 1950, la década de los 50, en donde pues, el hombre pues, se convierte en proveedor, ¿no? En una autoridad familiar que de alguna manera pues, trata de preservar esas estructuras clásicas familiares en donde la mujer finalmente tiene un papel muy específico, acotado al hogar, a la crianza, a la procreación y al hogar. Y el hombre bueno, se convierte en un proveedor, pero un paterfamilia que genera también una serie de elementos simbólicos y reales que, bueno, que estructuran la sociedad mexicana. Y de ahí yo daría
salto a los 90s, donde pues parecería ya verse la crisis, ¿verdad? Esa crisis de las masculinidades a partir de pues una exigencia. Yo creo que por dos factores. Una es la apertura que exige la misma sociedad, la incorporación tardía de la mujer a todos los ámbitos y que exige al hombre una apertura. Pero por otra parte también la necesidad de igualdad. Esto es en donde el hombre y la mujer tienen equivalencias en diferentes ámbitos, en diferentes esferas de la vida humana, de la actividad económica, en donde realmente esto sí genera crisis, en donde yo recuerdo que a partir de esos años en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde yo trabajé, bueno, veíamos ya investigaciones dirigidas en ese sentido a cómo afectaba al hombre desde otra perspectiva, no la junguiana necesariamente, pero de qué manera, por ejemplo, influía en el hombre. Todas yo recuerdo las encuestas que hacían las compañías que trabajaron en estos estudios cualitativos muy interesantes, pues sí orientaban a lo mismo que estos dos autores pues están planteando, ¿verdad? Justamente en ese momento. Y bueno, la parte actual que correspondería, yo diría la deconstrucción, que viene más adelante, que yo lo interpretaré, esto y es un eje interpretativo personal, que tiene que ver con la actualidad. Cómo se deconstruyen las masculinidades y cómo esa crisis realmente, pues sí, lo vemos cotidianamente pues en los efectos en la salud mental que está teniendo a los hombres, ¿verdad? Esta situación en donde el hombre pues, ya tiene que participar en la crianza directa del hijo, ya no hay una pues desautorización del hombre al participar, al involucrarse, efectivamente tiene que manejar esos sentimientos y emociones de una manera mucho más explícita y que de alguna manera lo hace más vulnerable y que lo expone ante una situación inédita para los hombres. Esto es la posibilidad de generar también pues la aceptación de las masculinidades plurales, de las identidades de género plurales, en donde, bueno, finalmente eso puede representar hasta una amenaza en un momento dado que hace generar pues estos procesos de crisis identitarias de una manera pues que a mí me parecen muy importantes, ¿verdad? Y bueno, todo esto que de alguna manera pues nos lleva finalmente a descolocar las masculinidades en todos esos periodos los que yo estoy comentando hasta la actualidad y que imponen un enorme reto para las masculinidades, ¿verdad? Para un proceso de adaptación que, insisto, son procesos largos, son procesos sociales y que de alguna manera, pues sí tendrán que verse los efectos, los antecedentes y las consecuencias a lo largo de décadas. Pensaba en un programa de radio, la radio pública de Estados Unidos, que hablaba de la soledad como una epidemia y como algo que estaba impactando particularmente a los hombres. Y bueno, me pregunto, Mauro, ¿cómo dirías tú que en la práctica clínica y educativa con hombres mexicanos, esta crisis que menciona Luis, ¿cómo se muestra? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has detectado? Bueno, yo creo que eh, siempre va a ser un fenómeno con alcances multifactoriales. Es el contexto en lo general, en lo amplio como sociedades, es el contexto en lo familiar, en lo relacional, en lo vincular, también como de formas más específicas, y eventualmente también mi manera, mi impronta, mi personalidad, mi temperamento, en términos de cómo voy desarrollando una forma de socialización que se va decantando y que va generando situaciones distintas dependiendo de cada quien, ¿no? Digo, hablando desde una perspectiva muy amplia. Ahora, ¿cómo se va focalizando esto en diferentes individuos? Pues bueno, creo que hoy día, por ejemplo, ¿no? El tema de la pandemia nos generó toda una suerte de movimientos en términos identitarios, emocionales y de ciertas
aspiraciones, a veces incluso idealistas, ¿no? O sea, ¿quién, muchas veces estando en medio de esa pandemia, por un lado nos ganaba la angustia y por otro lado, conforme avanzaban ciertos procesos, nos ganaba la esperanza de salir de esa crisis como en una forma resiliente, renovada, constructiva, a veces como idealista, ¿no? De que ahora sí, ya que estamos viendo que la naturaleza se recupera porque no estamos así dándole tanta lata, ¿no? Desde una mirada más ecológica, pues podríamos participar de un cambio distinto y ser un yo diferente a partir de que regresemos a la llamada normalidad, ¿no? Ya vimos que no, que más bien lo que ha ocurrido es un efecto en donde el terreno de las identidades se sigue viendo afectado por estas cuestiones que amenazan nuestra sobrevivencia, nuestro estatus, en el caso de los hombres, y desde ahí nos vemos interpelados. El fenómeno de las mujeres avanzando con determinación, con claridad, en lógicas de liberación, de ejercicio de sus derechos, etcétera, y nosotros no poder soportarlo. Hablo en general, ¿no? No todos, no siempre, pero nos ocurre, o les ocurre a muchos compañeros que de repente no saben cómo afrontar este adelanto de ellas de una forma acompañante, de una forma respetuosa, de una forma solidaria, empática, etcétera, y pues bueno, nos genera otro aspecto ahí de resistencias y de dificultades. Y otro fenómeno que yo colocaría como súper significativo, sobre todo para las nuevas generaciones, es el adelanto de la tecnología, de las ciencias de comunicación, de los elementos o las técnicas de comunicación, y todo lo que las redes sociales y la inteligencia artificial están generando para estas nuevas etapas, en donde de repente también, pues todo esto está funcionando con miradas muy tradicionales, o sea, o con enfoques muy tradicionales de cómo estar en el mundo, y a la vez con estas innovaciones que nos generan desafíos para ajustarnos y poder mantener una lógica de sobrevivencia. Yo revisando el texto, pues creo que lo que me generaba como en términos de herramientas para colocar en mis consultas, incluso para como actualizar, a pesar de que ya es histórico, algunas de las herramientas que uso, es justo considerarlo como una herramienta que generó un cambio de paradigma en los procesos de intervención psicoterapéutica, ¿no? Porque no psicopatologiza, sino que de alguna manera contextualiza al sujeto a partir de energías psíquicas universales que están en desequilibrio, pero que de alguna manera, cuando se colocan en esta lógica metafórica de las figuras de identidad que aporta, ¿no? El rey, el guerrero, el mago, pues son mucho más fáciles de asir en la conciencia y en la práctica de las personas, de los hombres y de las mujeres, porque también recordemos, hay las masculinidades o el género atraviesa los cuerpos, y puede haber mujeres muy masculinizadas en sus prácticas o en sus formas de pensar, y también desde ahí se pueden generar cambios. Pero justo cuando colocamos esta metáfora de estos elementos que aporta, o estas identidades que aporta simbólicamente el texto, creo que se reducen las resistencias y las vergüenzas y las formas de proceder en el propio proceso terapéutico para destrabar ciertas lógicas que eventualmente desde otros paradigmas, desde otros enfoques pueden costar más trabajos, o a veces no nos comprenden si nos ponemos muy técnicos, pues, ¿no? Entonces, lograr esto, creo que, usar esto desde este enfoque, creo que puede ayudar a una posibilidad muy interesante. Y finalmente, creo que el texto también aporta simbólicamente un puente entre lo individual y lo colectivo, lo macro. Conecta este malestar masculino del hombre a partir de estos arquetipos, o sea, colocándolos como un referente, para vernos también como parte de la historia humana y a la vez como ser componentes de ese gran enfoque que ahorita comentaba Luis, de lo que implica la referencia del hombre, el hombre histórico, el hombre social, el hombre concreto, independientemente de las nacionalidades o de los contextos, pero ahí hemos estado. Ahí nos habíamos colocado también como el gran referente desde la lógica, ¿no? de un análisis crítico de las masculinidades,
como si hubiéramos sido los grandes reyes o dioses de la humanidad, creando, deshaciendo, decidiendo, etcétera, e imponiendo pautas que eventualmente ya no son sostenibles, por muy Trump que te quieras, ¿no? Que te creas más bien, ya no es sostenible a pesar de que él crea que lo va a sostener. Pues bueno, va a llevar un tiempo en que pues, lo van a tener, ¿no? Son estas formas tiránicas que ya no tienen sentido, pues, pero que desde la mirada concreta se pueden ver cómo estas figuras que se empeñan en mantener este tipo de identidades y desde ahí prácticas, al final se van aislando y se van quedando solos, pues, ¿no? Entonces, en terapia, justo hacer uso de este tipo de elementos, considerando la madurez o la inmadurez, que también está colocada como otro referente para cómo procesar, a la persona le hace mucho sentido si lo logramos bajar como a una narrativa, a un discurso que pueda ser muy asible o asequible a las conciencias para lograr pues elementos críticos que le permitan el cambio en sus formas de proceder, ¿no? Entonces, yo Pues, sería por ahí. Gracias, Mauro. Pues sí, pienso también en este nuevo vocabulario que se va permeando a las redes sociales y pienso en cómo se van modificando las demandas de ayuda. Nada más un En lo detallito. particular. Ajá. Un detallito, perdón, es que hace rato cuando me presentaste o en algún momento que presentaste en la introducción del conversatorio, hablaste de las nuevas masculinidades, que es un concepto que yo no uso, el adjetivo nuevas, ¿no? O sea, soy muy crítico de eso. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esto lo son, porque justamente es tautológico, ¿no? En cuanto me enuncio nuevo, ya dejo de ser nuevo y empiezan a activarse. Además, ¿qué significa nuevo en estos contextos, pues? O en estas reflexiones críticas. La idea sería una impronta alternativa a las tradicionales que vaya colocando esto que Luis también comentaba respecto de cómo ser actores, participantes de la igualdad sustantiva, la igualdad genuina, ¿no? La igualdad práctica en todos los ámbitos. Yo suelo decir, tengo un concepto que acuñé para hablar de la responsabilidad, que es el de la responsabilidad activa, y que básicamente consiste en promover una lógica práctica al sustentar mi cambio, pues, más que pensarlo o verbalizarlo, enunciarlo, la igualdad la puedo practicar todos los días y la responsabilidad de hacerlo está en mí, ¿no? Entonces va por ahí. Gracias. Decía que todo este vocabulario, ¿no? Que se permea a las redes sociales, hace que las demandas de ayuda, cuando llegan al consultorio, en mi experiencia, ya llegan los hombres con un caso particular, llegó diciéndome directamente, yo quiero contratar tus servicios porque mi novia dice que necesito deconstruir mi masculinidad. Entonces, pues te quiero contratar para que tú hagas eso. Bueno. Entonces, pienso en eso, ¿no? En cómo para llegar a acceder a servicios de salud, frecuentemente tendemos, en el caso de los hombres, una motivación externa que puede venir muy frecuentemente viene de una figura femenina, ¿no? Es la mamá, la esposa, la hermana, la hija, ¿no? Y bueno, cómo eso pues impacta, ¿no? Entonces llegan los hombres y llegan, pues yo la verdad no sé ni a lo que vengo aquí, pero dicen que lo necesito y pues bueno, me pregunto cómo ha sido en tu consultorio, Luis, o en tu práctica médica. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el punto? Bueno, básicamente lo que quiero saber es cómo los hombres mexicanos, ¿no? Al momento de acceder a servicios de salud, o los hombres latinos, integran estos arquetipos en su vida diaria, o cómo esto puede mostrarse en ese Sí. contexto. Mira, no te puedo hablar de todos los mexicanos porque yo no he tenido el gusto de conocer a todos mis paisanos, pero bueno, ni como psiquiatra, pero bueno, en general sí, yo quisiera también retomar algo que ya había dicho Mauro, muy importante, que en esta
construcción de construcción ha cambiado el panorama interactivo de las sociedades modernas, porque ya no es solamente Bolivia, no es solamente España, no solamente es México. Hay una tendencia a partir de esta globalización que las redes han generado en esta modificación sustantiva del acercamiento humano, de un acercamiento que ya es virtual, pero que finalmente tiene una influencia y ejerce un peso importantísimo en las culturas. Entonces ya no es esa caja cerrada, por ejemplo, de los 60s, ¿verdad? Que voy a poner el ejemplo de México, que existía en México y que, bueno, no permitía la apertura, éramos un país sumamente cerrado, sumamente cerrado. Pero bueno, ahora pasa lo contrario, creo yo, esta exposición que se genera, este diálogo que se puede generar con muchas personas en todo el mundo, no nada más latinas, creo yo. Creo yo que sí genera la posibilidad de influir notablemente en el ser individual, en la construcción individual, e incorporar todas estas tendencias que finalmente configuran una complicada, pues, constructo que se llama psique. Bueno, a nivel de demandas, yo creo que también varían mucho, ¿verdad? Dependiendo, no te puedo hablar en general pues, de todos los, cómo han influido en términos de la demanda de servicios de salud mental, porque hay pocos estudios en México, ciertamente, que sería muy interesante que se hicieran en esta área en particular y en específico con relación, pues, a las masculinidades emergentes, pero también creo yo que tienen que ver con, pues, el acceso a los servicios de salud mental, que es muy dispar en México. Yo atiendo fundamentalmente consulta privada y ese sector de la población de ninguna manera representa, pues, al grueso de la población mexicana. No puede acceder a esos servicios de salud finalmente, ¿no? La práctica privada, pues, cuesta, ¿no? Y evidentemente el nivel del costo depende mucho también de esa relación, de ese binomio con el acceso. Entonces, creo yo que sí ha habido un cambio muy importante, una mayor sensibilidad por parte de los, pues de los varones, que también tiene que ver con esa reconfiguración, con esa aceptación de yo soy hombre, pero también puedo sentir y puedo expresarme y puedo llorar y puedo aceptar y puedo expresar mis emociones. Y esto, por lo menos, es una situación a lo mejor muy particular, y quizá no sea generalizable, pero que yo he visto en mi práctica y que sí tiene que ver con esa asunción de ese nuevo, de esa apertura hacia sí mismo y hacia los otros, y en donde incluso la sexualidad se viene a manifestar de una forma, pues, muy interesante, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Que antes, si bien otrora eran roles muy fijos de conducción heterosexual, por ejemplo, en la actualidad los jóvenes, por ejemplo, y puedo decir que no solamente de un nivel económico alto, de un nivel cultural alto, sino en general tienden a ser más exploradores de su propia sexualidad. Entonces, esto que antes se vivía de una manera no solo oculta, sino de una manera también, pues, orientada a lo punitivo, o sea, no se permitía ser al grupo social o experimentar, ahora ya no, es muy diferente. Y este diálogo que se establece con la sexualidad de una manera mucho más amplia, con la sexualidad, no solamente con mujer, sino también con personas del mismo género, es muy interesante. Es un proceso que se ha dado, yo diría que en los últimos 20 años, y que ha ido emergiendo. Entonces, hoy día el diálogo, por ejemplo, de los varones incluye de una manera hasta lúdica, que se platican entre ellos y que juegan entre ellos con este tipo de exploraciones que se van generando a partir de esta situación. Entonces, que por otra parte ya no generan tanto conflicto como solía serlo. Pero sí, en el caso del hombre, creo que ha habido mucho más apertura para acceder a los servicios de salud mental, para poder recurrir más tempranamente a los servicios de salud mental, por ejemplo, que lo que era antes, ¿verdad? Entonces esto evidentemente permite,
pues, un diálogo más fluido desde la perspectiva terapéutica con los pacientes y obviamente mejores alternativas. Ojalá hubiera pues una mucho mayor apertura en ese sentido. Entonces, desde esta parte que mencionabas, Mauro, de la responsabilidad afectiva, pensaba como también el hecho de asumir responsabilidad, como el hecho de permitirse una masculinidad diferente en el sentido de que contacta con la vulnerabilidad de una manera distinta. Pensaba en qué opinan ambos sobre la parte del manejo de poder, ¿no? Por ejemplo, Luis, el arquetipo del rey tiene que ver con la parte del orden, de la organización, pero también con el ejercicio de poder. Entonces, me pregunto, ¿qué podrías decir, Luis, en sociedades latinas? ¿Cómo el arquetipo del rey? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, yo creo que nos enseña muchas cosas, pero por otra parte, creo yo que en el caso de las culturas latinoamericanas, no solamente, incluso por ejemplo, en la época de Trump estamos viendo el regreso de los dictadores, el regreso de un perfil del macho que ejerce un poder indiscriminado y que en el caso de México, para mí ocurre exactamente lo mismo. Un caudillo, estos 2 últimos sexenios, que tienden a reivindicar a través de la figura de la mujer incluso, ¿eh? Y eso es muy interesante, pero que también influyen en la cultura. Porque este diálogo aparente de igualdad que se da me parece bastante tramposo. Porque en el caso de México me parece que es, en particular, esta figura presidencial que tenemos, pues está jugando de una manera muy facciosa al servicio de un caudillo. Y este ejercicio del poder finalmente es una extensión del falo en la figura de una mujer, pero que reivindica el caudillismo. Es un retroceso, a mí me parece, demagógico, por cierto, pero bueno, no me meto más en política. Sin embargo, esto influye en la cultura, influye en el comportamiento de las personas. Y esta ir y venir, a mí me parece, genera contradicciones en las personas, en las poblaciones de hombres y de mujeres, pero también permite generar críticas acerca del propio papel que tiene el hombre y la mujer ante esta situación pues, tan antagónica, tan controvertida, tan incongruente, ¿verdad? Del ejercicio, por ejemplo, y de la aparente igualdad. Entonces, me parece que hasta puede ser un ejercicio constructivo toda vez que sea consciente. Esto que estamos haciendo es un ejercicio muy consciente de un proceso sociocultural que se está dando a través de algo pues bastante sofisticado, ¿no? Que son todas las redes y todos los que estamos aquí, evidentemente, que finalmente no representamos a la población en general, las poblaciones en generales, pero pues que podemos ser voces en lo individual, en la consulta y también en la cultura, ¿verdad? Que generan cambios. Entonces, esta situación de caudillismo, de empoderamiento, de poder que se ha compartido, que se empieza a compartir de una manera paulatina, sí también se ve interrumpida por este tipo de situaciones que me parecen pues bastante nefastas ciertamente. Pero por otra parte, pues las personas en lo individual, a través de las redes, a través de este tipo de espacios como en el que estamos en este momento, pues se permiten generar conciencias, elementos conscientes que permitan retomar ese papel pues tan negativo que ha tenido la predominancia del poder, el ejercicio indiscriminado del poder, pero del cual tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos. En mi buró está pendiente leer este libro que se llama Los dioses de cada hombre, que no tengo la oportunidad de conocer, de Jin Shinoda, que también inclusive tiene otro que es Los dioses de cada mujer. Porque ahora que hablas de ambos géneros, Luis, pienso en cómo sería esto, Mauro. ¿Tú crees que es posible que los contenidos de este trabajo se puedan aplicar al trabajo con mujeres o inclusive a otras personas con expresiones de género diferentes, diversos, no binarios?
Eh, por supuesto que sí. Creo que, a ver, hay elementos, o sea, la psique humana es compleja y también y contiene energías arquetípicas, pues que nos atraviesan a unas y a otros, pero que también pueden, esas energías dicotómicas, si quisiéramos considerarlos así, lo femenino y lo masculino, pueden atravesarme a mí mismo o a cualquier mujer o a cualquier persona que se asuma desde cualquier lógica de identidad o de orientación. Entonces, creo que el aporte de este texto tiene visos de poder justo ser introyectados por mujeres y a la vez ser procesados para construir posibilidades diferentes de cómo estar en el mundo. En lo personal soy partidario de, por un lado, el diálogo intergenérico y la alianza intergenérica. Y cuando digo intergenérica no me refiero solamente a mujeres y a hombres, otra vez desde esas categorías tradicionales, universales de hombre, mujer y punto, sino de todo lo que puede haber a partir de las identidades en ese arco que se abre en lógicas intrapsíquicas sobre cómo cada quien quiera identificarse. Entonces, creo que si partimos de eso, el texto en términos de cómo el arquetipo puede ser un referente interesante tanto a nivel diagnóstico como de intervención, pues adelante. Porque no, nuevamente no estamos psicopatologizando, no estamos limitando, sino ampliando un horizonte de reflexión en donde lo que aplique para cada persona que esté en consulta, pues podemos usar como ir a esta herramienta, a esta base teórica y de intervención que me permita justo contribuir a que la mujer se libere de ciertos aspectos o ya sabemos que son procesos donde uno nada más es el medio para el empoderamiento de la otra parte, ¿no? La voluntad de ella es quien genera su propio cambio, pero justo si logro colocar con asertividad herramientas, símbolos, enfoques que permitan avistar cuáles son aquellos rasgos de sí misma que le dificultan un proceso de claridad o de crecimiento existencial, pues por supuesto, yo creo que todas las herramientas como éticamente bien instrumentadas llevarían a esa posibilidad. Muy bien, nos vamos acercando a la parte final y en un momento vamos a abrir el micrófono para si alguien de la audiencia tiene preguntas, pero quiero preguntarles a ambos, en una cáscara de nuez, ¿cuáles dirían ustedes que son los alcances y las limitaciones de este enfoque? Pues yo creo que este enfoque tiene los mismos alcances y limitaciones que cualquier otro modelo teórico que define una construcción del conocimiento. A mí me parece que esta forma de entender las masculinidades, los procesos evolutivos que se están generando y que tienen un orden psicosocial, que son elementos de lo individual y de lo colectivo, pues tienen una gran significancia y una gran importancia, yo diría. En ese sentido, bueno, Jung lo que hace, pues, que es un pensamiento junguiano finalmente, el que expone a sus autores, es trascender la individualidad del psicoanálisis freudiano y generar otros ámbitos de entendimiento que al final de cuentas sí, pues fueron muy criticados en su época. ¿Por qué? Pues porque fue un disidente, finalmente, ¿no? Entonces, como disidente, él expone, él se atreve, igual que estos autores, a incursionar en el colectivo, en la genética. Y aquí hay un punto muy importante que me parece, y que viene un poco a reencontrar aquellos constructos tan metafóricos y casi metafísicos del psicoanálisis, y particularmente el junguiano, con
el enfoque biologicista, que por ejemplo tiene que ver con la epigenética. La epigenética ahora se entiende como un proceso que modifica los genes que incluyen el comportamiento, la asunción de conductas eh, y hasta la forma de las estructuras cognitivas a partir de experiencias entre una y otra generación, muy cortas, en un tiempo muy corto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un abuelo que es minero y de repente enferma de un problema pulmonar, ese tipo de problemas predisposiciones no se ven en el hijo, pero se ven en el nieto. Y entonces ese acortamiento que también podemos traducirlo, traslaparlo a este tipo de enfoques, a mí me parece sumamente importante. Por otra parte, sí nos permite entender muchos elementos de los lados ocultos que a nivel de otro tipo de proceso de entendimiento no se dan y que tiene que ver con este modelo tan interesante, tan bonito de los arquetipos que retoma en un nivel práctico, pero también en un nivel de entendimiento social, repito, el devenir del comportamiento de las sociedades humanas. Ya no solo hablar de las masculinidades. Entonces a mí me parece sumamente relevante. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues como cualquier otro enfoque puede tener limitaciones o no, creo yo, dependiendo de para qué busques ese enfoque, qué busques en ese enfoque. Si tratas pues, de entender otro tipo de cosas que resultan inentendibles con ese enfoque, pues evidentemente no te va a ser útil. Pero en general a mí me parece pues una posibilidad muy interesante. Mauro. Pues complementando, me parece excelente el análisis que hace Luis, y complementando yo colocaría como en términos de lo útil o lo vigente del texto, esta noción de que puede ser como un mapa de la psique como herramienta clínica, ¿no? O sea, nos ayuda mucho como a facilitar esta mirada también desde una lógica muy práctica con las personas con las que atendemos. La identificación de esos 4 arquetipos, más los que se pueden ir derivando en cada sesión dependiendo de la persona que estemos atendiendo, pues puede contribuir a lograr un diagnóstico pronto, rápido y a la vez a que se puedan externalizar ciertos conflictos o necesidades que eventualmente podemos trabajar porque, como les decía antes, se fragmenta o se difumina un tanto la vergüenza o la resistencia de abordar ciertos tópicos usando estas figuras, pues, ¿no? Que puede ser muy valioso cuando la persona es hermética y los hombres en general, luego de repente no saben cómo verbalizar ciertas situaciones que sienten o que les implican, pues, ¿no? Entonces, creo que esto les puede ayudar a sus luchas internas y a la vez al terapeuta ayudarle también a facilitar los procesos para el adelanto o el cambio, ¿no? Luego, la otra noción que coloca sobre las ideas sombras, ¿no? Que creo que también puede ser aprovechable para ciertos momentos en términos paradójicos, ¿no? De cómo algo que parece oscuro, terrible, etcétera, pues tiene su lado también luminoso y desde ahí, pues ya lo sabemos, esto puede tener como un alcance pues central para los enfoques actuales de intervención psicoterapéutica en el sentido de colocar, pues por ejemplo, la noción de que la masculinidad no solo es tóxica, pues, o sea, también tiene sus lados esperanzadores, luminosos, y hay que aprender pues eso, si no juzgamos, si atendemos de una forma acompañante, es más fácil que pueda fluir esa dimensión constructiva de cada hombre en su proceso terapéutico para desde ahí también explorar posibilidades constructivas, nutricias, respetuosas, empáticas, solidarias, qué sé yo. Ahí están también albergadas en cada quien, ¿no? Y una tercera situación que se me ocurre ahorita es pues la necesidad, bueno, la importancia que se coloca en el texto sobre estos rituales de iniciación y significado, ¿no? O sea, en un momento como en el 2025, o sea, en este año, en este momento histórico, justo en una era de hiperconectividad digital y desconexión comunitaria y a veces familiar, o sea, estamos a veces
pues ya el fenómeno de cómo estando juntos estamos cada quien con el celular y ya no nos estamos comunicando con fluidez, con casi que si te quiero hablar estando en la mesa te tengo que mandar un WhatsApp, pues no, para ver si me respondes, etcétera. Son fenómenos que nos están llevando también a nuevos ritos de paso, nuevos ritos de socialización, de establecer nuevas formas de conectarnos, para no heredar justamente ciertas pautas que eventualmente puedan ser pues limitantes en nuestras formas de comunicarnos y de socializar. Entonces, creo que el libro da cuenta de una herida existencial masculina que la modernidad no termina de cerrar, pues, o sea, ahí están muchas lógicas que tenemos que ir revisando, cómo se nos siguen, a pesar de los cambios epocales, colocando o imponiendo socioculturalmente lógicas de proveedores, de cuidadores, que también son muy socavantes y muy agobiantes para muchos, en un marco en donde no siempre puedo tener pues recursos suficientes para poder proveer a una familia, ni siquiera para poder vivir yo solo, etcétera, ¿no? Ahora, en la parte de los que nos queda de ver, pero también tendríamos, digo, eso yo lo coloco más como desde una lógica en la que también es un texto de los 90, de Sí. 1990, y habría que verlo también a la luz de la historia, es que es, pues, digamos que tiene una lógica excesivamente intrapsíquica, ¿no? O sea, si bien no psicopatologiza, sí psicologiza, ¿no? De una manera muy enfática y no se abre a otros marcos de referencia relacionales que podrían ser muy interesantes, como el género en terapia, que pueden ser sustantivos para lograr también activar ciertos cambios. Obviamente, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con aportes de la teoría queer para ciertas figuras o personas que necesitan ese tipo de reflexiones y de cómo trabajar sus identidades de una manera que sea más liberadora, respetuosa, etcétera, pues en aquel momento no estaba, ¿no? Entender la decolonialidad también como algo sustantivo a la hora de estar frente pues es importante verlo. Y luego, pues bueno, todo lo que implican los factores para la interseccionalidad. La masculinidad no solamente se construye desde una lógica psíquica, ¿no? También juega en una compleja trama a aspectos como la raza, la clase, la sexualidad, la escolaridad, etcétera, y terminan incidiendo en cada hombre dependiendo de su contexto, de su historia de vida, etcétera, ¿no? El texto también adolece de un lenguaje más inclusivo, más amplio, es como muy binario y está orientado en su narrativa y en sus objetivos, digamos, a hablarle al hombre urbano, heterosexual, blanco, etcétera, ¿no? Como casi que, ¿cómo se puede inferir eso aunque no lo digan, pues, pero como que sus ejemplos y todas las lógicas van por ahí. Entonces, si soy una persona de algún pueblo originario acá, pues a lo mejor no me identifico para nada con eso o hasta lo repelo porque finalmente no me están incluyendo en la narrativa, en el análisis, ni en los procesos de reflexión o en aspectos o ejemplos que tienen que ver con mi historia personal, práctica. Entonces, el abordaje pues tenemos que considerarlo también desde ahí. Y finalmente, pues el esencialismo arquetípico, aguas, ¿no? O sea, no vamos a determinar que tú eres el rey o el mago, etcétera, porque pues no va por ahí la lógica, ¿no? Entonces, hay una biología, hay una serie de elementos que cuando trabajamos frente en la consulta, en la terapia, pues bueno, hay que siempre tener ese tipo de cuidado de no ser deterministas para justamente lograr esta mirada que permita que la esencia del texto esté en ciertos momentos y a la vez contribuya o saber para qué. Pues todas las personas que estamos acá, me imagino, la mayoría somos psicoterapeutas, pues sabemos la importancia del diagnóstico y lo que podemos o no aplicar dependiendo de cada persona en cada momento, ¿no? Entonces, tener ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de usar cierta herramienta? Pues bueno, vamos a nunca perder ese foco ético, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos acercando al cierre. Perdón. Y qué emocionante estar aquí con ustedes y
interesante saber que tanto en las sesiones del Club de Lectura como en esta sesión se ha hecho un análisis muy interesante de las bondades y las innovaciones y la utilidad de esta perspectiva, pero en los 3 eventos también ha habido una postura crítica que creo que me parece muy, muy, muy productiva.